su vocera para saber cuál es la posición de esta particular y esencial imputada y testigo de este caso. Ingrid Conejeros, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Mari con Pulamien. Dígame, Ingrid, primero que nada, ¿cómo está la situación de salud de la Machi para enfrentar un juicio de estas características? En general está estable, porque igual ella tiene bastantes complicaciones de salud debido al largo proceso que tuvo que pasar durante la cárcel. Estuvo 9 meses encarcelada y eso le dejó bastantes secuelas en su salud. Y en general ahora está estable físicamente y emocionalmente, está muy tranquila. La Machi es una de las 11 personas que están imputadas por este hecho hasta ahora. ¿De qué se le imputa directamente a la Machi? Bueno, a ella se le imputa la participación, digamos, como autor intelectual. Se supone que, según la querella que establece digamos, los fiscales, ella es autor intelectual, estaría planificando y reuniéndose con las personas y también participaría materialmente del hecho. Ella rechaza todas esas situaciones. ¿No hubo reuniones con este sentido y no hubo inducción a cometer el crimen? Por supuesto, todo. O sea, la Machi no tiene ninguna participación desde ningún punto de vista en este terrible caso. ¿Cómo entonces se asocia su participación a esto? ¿Qué linkea a la Machi con el caso? En realidad nada. Eso es lo terrible de este caso, que hay 11 personas, y principalmente la Machi, que están siendo vinculadas a un hecho sin que existan pruebas. Y eso es lo que hemos visto ya en este inicio del juicio, que nosotros por supuesto lo sabíamos, desde que se instala esta querella, se instala sin base, sin fundamento, sin que exista una lógica para relacionar a los imputados, y más bien una elucubración, un supuesto. No existen pruebas contundentes para ninguno de los imputados. Estamos conversando con Ingrid Conejero, vocera de la Machi Francisca Linconao. ¿Hay dentro de los imputados personas que digan o asuman que tienen cierta responsabilidad en esto, en el sentido de que las pruebas que se han presentado, lo que se ha presentado, los imputan directamente, los linkean directamente con el caso? No, ninguno. Mira, las pruebas que se presentaron en el caso, por ejemplo, de la Machi Francisca Linconao, son tan débiles y tan poco serias que solamente hablan de lo que nosotros hemos denunciado desde un principio, que es un montaje, que de forma antojadiza el Ministerio Público junto con la Fiscalía han señalado personas que no tienen ninguna relación, primero con los hechos, que ninguno fue visto en el lugar de los hechos, que ninguno tiene una relación material, y en el caso de la Machi, ella la semana pasada, durante su declaración voluntaria, que ella habló porque realmente necesitaba contar la verdad y decir cómo había sufrido este proceso, deja más que claro que no hay ninguna prueba física ni de otro tipo que la pueda relacionar con el hecho del caso Lusinger Macay. Entonces todos los imputados se han declarado desde un principio inocentes. Estamos hablando de personas, por ejemplo, Ingrid, que vivían en la misma comunidad, habían habido antecedentes de encontrones entre este grupo y la Machi en particular con el matrimonio Lusinger Macay. No, ninguno. O sea, la Machi incluso va más allá y deja en claro que ella, junto a su familia, la familia de la Machi, tenían una relación, se conocían entre la familia que falleció, el matrimonio Lusinger Macay, y ella. Señala datos muy importantes, que es como por ejemplo que ella cuando hace su ceremonia de iniciación como Machi a los 16 años, esta familia es invitada a participar de esta ceremonia 2 veces, y más aún así la hermana mayor de la Machi, Juana Linconao, trabajó 14 años como empleada en esta familia, con esta familia. Prácticamente ella misma dice que crió a los
hijos del matrimonio Lusinger-Mackay. Por lo tanto, nunca tuvieron un conflicto, nunca tuvieron un problema, nunca hubo ni siquiera algún impasse entre ellos. Todo lo contrario, esa familia eran conocidos entre ellas. Entonces la Machi más aún señala delante de todos los jueces y de todos los abogados que a ella le molesta, le duele y realmente no entiende por qué ella es señalada como una posible autora en este caso. O sea, señalando que es una familia que conoce a ella, que conoce su tradición y su forma de vida, le llama más la atención que la hayan involucrado y sin que existan pruebas. Lo que plantea la Fiscalía, Ingrid, es que en la casa de la Machi se planificó el ataque, se juntaron estas otras 10 personas y se usó su lugar donde ella vive como el sitio donde se planificó este ataque. Claro, sí. ¿Tuvo lugar una reunión con algunas de las personas o esas personas en la casa de la Machi? No, ninguna. De hecho, la Machi también en su declaración señala fehacientemente que ella no los conocía, los viene conociendo ahora a ellos desde que desde que fueron allanados, desde que fueron imputados, y ahí empieza a conocer recién a la mayoría en realidad. Solo conocía a uno de las personas que hacía muchos años le había hecho trabajo de Machi, lo había hecho un trabajo de la UEN, como decimos nosotros, y a José Peralino, que era un joven que ella conocía porque su madre había estudiado junto con ella en el colegio. Entonces son 2 personas, de los 10 imputados aparte de ella, que ella conocía, el resto ni siquiera los conocía. Entonces esa supuesta reunión tampoco tiene una base de pruebas. Entonces ahí hay otro tema que ellos lo que están tratando de hacer es señalar en base a georreferenciaciones a estos llamados telefónicos, supuestos llamados telefónicos que se hicieron, pero tampoco ahí tienen pruebas concretas, porque los mismos defensores han señalado muchas veces que las georreferenciaciones en este caso los ponen a ellos en lugares que perfectamente podrían ser su casa, como podría ser la casa del vecino. Estamos hablando en kilómetros, que las georreferenciaciones no tienen una precisión de metros, sino que de kilómetros, dentro de un radio de kilómetros. Por lo tanto, no existe tampoco, o sea, podrían haber estado llamando perfectamente de su casa como a la casa de la Machi. Hay, y tú lo mencionaste, Ingrid, hay uno de los imputados, que es José Peralino, que a la Fiscalía pedía para él solamente 10 años, a diferencia de los demás, porque señala que colaboró con la investigación y que en octubre del 2015 entregó lo que se etiquetó, por lo menos por los medios de comunicación, como una confesión, y que permitió la detención de muchos de los otros imputados. Después, esta persona se desdijo, dijo que había sido presionado para decir esas cosas. Sin embargo, el tribunal está validando lo que fue su testimonio, y él es la persona que de alguna manera hace una suerte de conexión con la Machi y muchos de los otros imputados. Sí. Y ellos, tú dices que se conocían porque había sido compañera de la madre de él, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que hay muchos datos que no se conocen de José Peralino. Primero es que él señala que fue hostigado y perseguido durante un tiempo, mucho tiempo. Estamos hablando de 2 años, donde él se le fue llamando telefónicamente, se le fue citando a Temuco la PDI, se le fue ofreciendo dinero, se le fue ofreciendo apoyo psicológico, hasta que en un momento ya la presión bajo él pasó a otro tema, que fue amenazarlo a él de muerte y a su polola, que fue extorsionarlo, hostigarlo, hasta llegar a la tortura, donde a él se le violenta físicamente, para que firme una declaración donde poca credibilidad tiene, ya que José Peralino es una persona que tiene alta vulnerabilidad, también tiene problemas, digamos, en cuanto a la comunicación. Él tiene muy poca escolarización y
poco sabe leer y escribir. Entonces hay una incoherencia respecto a las posibilidades, las capacidades comunicativas que él tiene para que haya escrito o que de su boca haya salido esta información, esta denuncia o esta confesión. Ese es un punto. El otro punto es que José Peralino, antes de que formalice esta querella hacia los 11 imputados, él va con la Machi Francisca Linconao a hacer una denuncia por hostigamiento y persecución a los agentes de la PDI. Él va a los derechos humanos, habla con los abogados que están a cargo, que es en este caso Rabanal, acá en Temuco, y denuncia que la PDI lo estaba hostigando, lo estaba persiguiendo, y bueno, es así como ellos le dicen que todavía no pueden hacer nada. O sea, prácticamente no toman en cuenta esta denuncia que hace Peralino previo a esta formalización de la querella que se hace en marzo del 2016. Entonces se hizo un proceso de, digamos, muy irregular con José Peralino para llegar a que él firme esta acusación, la cual en el primer día, cuando se formaliza el 30 de marzo del 2016, él les dice todo, acusa a los agentes de la PDI con nombre y apellido, al fiscal Schiffel, por estar detrás de esto, donde él incluso dice que ni siquiera sabía que la Machi estaba dentro de esta declaración que él firmó, porque dentro de todos los imputados, él conoce a la Machi por esta relación que yo te decía que tenía con su madre, y también porque un hermano de él le hacía trabajos a la Machi, porque la Machi en su familia son puras mujeres. Entonces el hermano mayor de Peralino iba, qué sé yo, a cortarle leña, a arreglarle cerco, a hacerle trabajo de campo. Entonces por eso el José Peralino acude a la Machi para que ella lo ayude a hacer esta denuncia, pero no fue considerada en su momento. Y debido a eso también tenemos ahora este proceso tan irregular que está haciendo que en el fondo las pruebas del Ministerio Público, los querellantes están viniendo todas abajo porque no hay pruebas. Estamos conversando con Ingrid de Conejeros, vocera de la Machi Francisca Linconao. Ingrid, lo que se sabe hasta ahora en términos materiales es que hay un único condenado, Celestino Córdoba, que fue sentenciado a 18 años de cárcel en un juicio que además fue confirmado por la Corte Suprema el 13 de mayo de 2014. ¿Había conexión, se conocían con la Machi Linconao? No, ninguna. El sector donde vive la Machi Francisca Linconao es el sector Rahue de Padre Las Casas, y Padre Las Casas es una comuna donde hay muchos machis, no hay uno solo, hay muchos machis. Entonces, no quiere decir que porque existan, sean machis, tienen que conocerse necesariamente. Bueno, la Machi Francisca lo ha dicho muchas veces que ella no tenía ninguna relación con el Machi que ahora está condenado. Ella supo de todo esto por la televisión y por supuesto que desde el mismo desde el mismo incendio que ocurrió hacia la familia y la muerte de ellos, ella dice que lo lamenta también, que le dio mucha pena cuando supo este hecho. Y también al Machi Celestino también supo de él por los medios. ¿Había contactos, se conocía con, yo no sé si te lo pregunté, pero con el matrimonio Luxinger Mackay? Sí, por supuesto, yo te lo conté, te dije que ella contó incluso en tribunales, cuando dio su declaración el miércoles pasado, que ella señala que conoce al matrimonio Luxinger Mackay. Ellos fueron a su casa, estuvieron en su iniciación, en su levantamiento de Rehue, como se llama, a los 16 años de la Machi Francisca Linconao. Entonces no eran personas que ella tuviera algún problema, un conflicto con ellos. Y en el caso de lo que probablemente son los cargos que la Fiscalía le imputa a la Machi Linconao, ¿cuándo sientes tú, o sabes tú, no sé si sabes tú, cuándo se va a proceder a avanzar hacia saber si es que ella es imputada o no imputada? O sea, perdón, es culpable o inocente de acuerdo al tribunal. ¿Cuándo viene la etapa, más o menos calculan ustedes, en que se pueda el juicio fallar? Yo creo que dentro de esta semana y la próxima, porque ya empezó la fase probatoria de los querellantes. Empezaron el viernes pasado
con la declaración del agente de la policía que estuvo a cargo de la llamada de auxilio que hizo la señora Vivian Macay, y ese fue su primer, digamos, testigo. Entonces, yo creo que la parte más contundente va a venir cuando llegue la declaración del testigo clave que tienen ellos, que es José Peralino, pero este testigo clave que ya se desdijo y que acusó montaje y que incluso existe una querella paralela en contra de los agentes de la PDI que fue acogida. Entonces hay un proceso también que va por otro lado. Entonces yo creo que ahí se va a venir abajo este montaje completamente, o sea, ya se vino abajo, pero nuevamente se va a reafirmar la acusación de José Peralino hacia los fiscales y policías, y ya no les van a quedar pruebas porque el Ministerio Público dice que son pruebas científicas las que ellos tienen para comprobar la participación de las 11 personas, incluyendo la Machi. Y esas pruebas científicas se basan en estas georreferenciaciones que yo te digo, que todos los abogados han dicho que tienen muy poco valor como prueba. Entonces, ya no le vendrían quedando pruebas. Imagínate que en la casa de la Machi las pruebas que obtuvieron fue un gorro de lana. Un gorro de lana que durante varias preguntas la semana pasada estuvieron tratando de que la Machi dijera que era un pasamontañas. Por ningún motivo lo dijo, porque ese era un gorro de lana que usaba su hermana. Esa es una de las pruebas científicas que tienen ellos para acusar a la Machi. Y en el caso, lo que se supo la semana pasada también, Ingrid, es que la Fiscalía anunció que se había encontrado un revólver, pero que ese revólver no había sido presentado junto con las pruebas en la etapa donde uno presenta todas las pruebas, por lo tanto, me imagino que el tribunal lo rechazó como prueba. Sí, fue desestimada esa prueba porque el periodo de investigación se cerró el año pasado, septiembre del año pasado, el 2016. Por lo tanto, en esta fecha sería ilógico incorporar pruebas que en ningún caso fueron vistas por nadie. Entonces, la situación fue que la presentaron, trataron de ponerla ahí, pero los jueces determinaron que era imposible incorporar esa prueba nueva. Además que los abogados también señalaron que ellos no tenían tampoco, tanto temor no tenían de que incluyera la prueba, porque esa prueba era solo un arma, no vinculaba a ninguna persona con haber percutado esa arma. Finalmente, Ingrid, no cabe la menor duda de que hubo un crimen y que murieron 2 personas en función de esa situación. ¿Cuál es la idea, no sé si te la ha comentado, que la propia Machi se hace sobre lo que pasó? ¿Tiene alguna idea o teoría de qué fue lo que efectivamente pasó si ella dice que ella no tuvo nada que ver? No, la verdad es que la Machi, como es una persona que no tiene nada que ver con este hecho, al igual que uno, al igual que yo y muchas personas, lamentamos lo que sucedió. En ningún caso nos parece que eso sea una forma de reivindicación para nada. Por lo tanto, lo que nosotros sí creemos es que ese hecho no fue ejecutado por personas mapuches. Yo podría decirte a ojos cerrados que eso no fue un acto de reivindicación mapuche. ¿Por qué? Siento que es un acto delictual con mucho odio. Siento que es una situación que escapa a la dinámica incluso de los grupos que hacen reivindicaciones más fuertes dentro del territorio. ¿En qué se nota eso? Porque murieron personas. Bueno, se han muerto personas, pueden morir personas, y cuando tú quemas un camión o cuando tú, haces algún tipo de disparos con escopeta, bueno, eventualmente puede impactar a una persona. Eso, en el momento que tú disparas algo, o en el momento que tú generas colocas una bomba molotov para que se encienda un camión, eventualmente tú puedes generar víctimas en torno a eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, cualquier acto que uno realice con violencia puede generar muerte o puede generar daño. Pero yo te voy a mencionar solamente un caso. El caso de la coordinadora Arauco Mayeco, cuando ocurrió este hecho de la familia Lusinger Macay, dijo que esto ensuciaba las acciones de reivindicación que habían tenido ellos mismos como de sabotaje que realizan estas coordinaciones, que es hacia la propiedad, no hacia las personas. Entonces ahí hay una distinción que el mismo Héctor Yaitul, que es líder de la CAM,
declaró en su momento. Entonces, yo personalmente, si me preguntas a mí, y yo creo que también la Machi lo piensa, no pensamos, no nos cabe en la cabeza que gente mapuche haya hecho esto, pero más allá de eso no tenemos idea quién podría ser. Entonces lo único que podemos decir en este momento es que las personas que están siendo imputadas en este caso no son culpables, que sí deben haber culpables por supuesto, pero ahí está el trabajo que tiene que hacer la policía, lejos de lucubraciones, de montaje o de pretensiones de querer culpar a alguien antojadizamente. Ingrid Conejero, vocero de la Machi Francisca Linconado, muchas gracias por este contacto con Combinación Muchas gracias Clave. a ti. Que te vaya muy bien. Ya, Chao. gracias, chao. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.